Hola, jóvenes estudiantes. Es un gusto volver a contactarme con ustedes. Soy su profesor de historia, Alejandro Rivera, y como siempre, les voy a hacer la invitación a seguirnos cuidando. La pandemia no ha pasado, ha disminuido, pero no ha pasado. Necesitamos continuar con las medidas que ya sabemos y son bien conocidas de nosotros: sana distancia, cubrebocas, lavado de manos y, de ser posible, no salir de casa. Bueno, pasando al tema de este proyecto que consta de 3 semanas de trabajo. El nombre es México en busca del bienestar social y económico. Está compuesto por los siguientes temas, que es el número 1: conoce y ubica algunas de las principales causas, hechos y procesos de la Revolución Mexicana. Subtema 1: identifica algunos de los principales personajes de la Revolución Mexicana. Subtema 2: reconoce la importancia del Plan de Ayala y de la Constitución de 1917. Y el subtema 3: localiza las principales regiones donde se desarrolló el conflicto armado. Ya sabemos los identificadores y pasemos al tema, jóvenes. Primero que nada, recordaremos que en otro ficha hemos visto el tema de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue el presidente de México con una duración de casi 28 años en el poder. Todo esto desencadenó una serie de situaciones que fueron debilitando. Obviamente la permanencia de tanto tiempo va debilitando su postura y sobre todo va descuidando ciertas situaciones que encenderían la mecha del conflicto armado llamado Revolución Mexicana. ¿Cómo empezó esto, jóvenes? Pues Porfirio Díaz, al mantenerse en el poder, descuidó aspectos importantes como la igualdad social. El aspecto social quedó en los últimos factores que preocupaban a Porfirio Díaz, pero no podemos negar que también trajo mucho crecimiento económico al país. Él, siguiendo el modelo europeo de esa época, permitió que empresas y grandes capitales alemanes, franceses, españoles, ingleses entraran al país junto con el capital de Norteamérica e invirtieran aquí. Invirtieron, pusieron empresas, crearon fuentes de empleo. Esto hizo que el país progresara. Tuvo que desarrollar vías de comunicación, una red ferroviaria enorme, muy extensa, y bueno, estos fueron partes positivas, pero también surgieron esas voces descontento al hacer que esa distancia entre la clase alta y la clase baja se hiciera más y más y más grande. Entonces surgen voces como el gran hombre Francisco I. Madero, un gran demócrata, que luchó para que Porfirio Díaz dejara el cargo. Lo logró, no fácilmente, pero Porfirio Díaz renuncia al cargo de presidente, se va exiliado a Francia, donde muere, y Francisco Madero se queda como presidente de este país. Él lo logra, Madero, no solamente él solo, sino que tiene que verse con, relacionarse con muchas personas que buscan lo mismo para el país, entre ellos personajes que hemos estudiado desde la primaria, como Francisco Villa y Emiliano Zapata, que logran, cada uno por su parte, aportan para que caiga Porfirio Díaz, pero Madero al final se ve rebasado, ya que él, como un buen hombre de costumbres democráticas, quiere lograr los cambios a base de leyes. Esto no gusta mucho a Madero, a Zapata y a Villa, se desesperan, entonces desconocen la autoridad de Madero. Zapata pronuncia un plan llamado el Plan de Ayala, que lo vamos a ver más adelante, y desconocen la autoridad de, como les comenté, de Francisco Madero. También Madero tiene que luchar contra los viejos porfiristas que quieren recuperar su poder. Se ve Madero atrapado en varios frentes y hay una situación llamada la Decena Trágica que pasa en la Ciudad de México, cuando estos porfiristas, al querer recuperar el poder, atacan Palacio Nacional, se defiende la guardia del ejército leal a Madero, y la Ciudad de México tarda 10 días en luchas encarnizadas,
la gente permanece en sus casas, ya que está luchándose por el poder. Al final de cuentas, Madero tiene la necesidad de encomendar a un hombre llamado Victoriano Huerta para que le ayude a terminar con esta situación. Desgraciadamente, Victoriano Huerta traiciona a Madero, ayudado por los Estados Unidos y por esta élite porfirista que todavía queda. Traiciona a Madero, Madero deja la presidencia y queda el usurpador Huerta o el traidor Huerta. Este personaje queda al frente del país, pero de una manera que no era la conveniente. Entonces, siguen sumándose voces, esto no queda así, y hay un personaje del norte del país llamado Venustiano Carranza que levanta la mano para pelear en contra de Victoriano Huerta. Al mismo tiempo, Carranza logra otra vez conjuntar la ayuda de Francisco Villa y de Emiliano Zapata para luchar contra el usurpador. Se hacen luchas encarnizadas, sangrientas, pero al final de cuentas, Venustiano Carranza forma tres frentes: un ejército constitucionalista, que es liderado por Álvaro Obregón, también el ejército llamado la División del Norte, comandada por el Centauro del Norte, Francisco Villa, y por el otro lado el Ejército Libertador del Sur, comandado por Zapata, que está compuesto propiamente por indígenas, campesinos, labradores, en fin, la clase del pueblo, la parte más baja de la clase social. Logran su cometido y hacen que Victoriano Huerta deje el cargo y queda de presidente Venustiano Carranza. Todo esto pareciera que podía empezar a ser los factores que ayuden a que el país se estabilice, pero no. Desgraciadamente están tan arraigadas estos grupos, estas facciones, que es cuando dentro de un mismo grupo hay sectores que piensan diferente, y en este caso así pasa. Carranza, también un convencido de aplicar la ley, tiene su forma de pensar, y Villa y Zapata tienen su propia forma de pensar. Entonces Carranza considera que ya no es posible seguir utilizando las formas de estos grandes luchadores sociales que nunca buscaron llegar a la presidencia de México, siempre buscaron que las clases más bajas tuvieran acceso a mejores condiciones de vida, pero no llegando al poder. Entonces Carranza se da cuenta que ya no puede seguir el país combatiendo por todos lados, y logra debilitarlos. Emiliano Zapata muere asesinado y Villa cada vez disminuye más su poderío y se retira un tiempo a la vida privada. Esto lo aprovecha Carranza para que con sus planes hace un congreso constituyente para poder promulgar la Constitución de 1917, que es la que nos rige hasta nuestros días. Obviamente con muchas modificaciones, pero es el alma. Esta Constitución recupera mucho de la parte social, recupera muchos aspectos de Zapata y que Villa lucharon, como lo que es la educación, recupera como ayuda a los trabajadores, que las tierras también se restituyan a los campesinos. Él lo recupera utilizando la Carta Magna del 1917. Zapata, por su parte, había decretado en su época de lucha más importante el plan de Ayala, que lo vamos a ver más adelante, que era un plan que también lo que buscaba era devolverle a los campesinos las tierras que estaban en manos de latifundistas. Entonces, se crean estos aspectos de México, la Revolución Mexicana, un movimiento que sigue siendo estudiado hasta la actualidad, con la ventaja de que, a diferencia de otros procesos y hechos históricos, se cuenta con videos, con fotografías, y eso ayuda mucho más, son fuentes mucho más confiables, y se estudia este fenómeno revolucionario que hasta la fecha sigue siendo trascendental para nuestra conformación de México, del México que hoy conocemos. Entonces,
esto es a grandes rasgos el tema del proyecto. Ahora vamos a ver las actividades que yo propongo para que me desarrollen. Primero que nada, necesitan ustedes poner mucha atención y leer concienzudamente las partes primeras de Infórmate vamos a leer y el primer subtema, porque van a realizar un mapa conceptual. Este mapa nos va a servir, sobre todo ustedes, para que tengan bien claras las ideas, que sean cortos las ideas y ustedes tengan mayor retención del conocimiento. Yo les pongo algunos puntos a seguir para que ese mapa conceptual sea lo conveniente para que ustedes tengan ese sustento de la información, ¿verdad? Como segunda actividad, yo les propongo que lean detenidamente la parte del Plan de Ayala y de la Constitución de 1917 y contesten unas preguntas de forma clara y concisa. ¿Sí? Es bien importante que ustedes mediten, que entiendan bien los argumentos del Plan de Ayala y la Constitución para que puedan contestar estas preguntas de una forma clara, ¿verdad? Y como último, se les pide que con la ayuda de su libro de texto, ahí se pone la página 160, revisen un mapa y realicen una tabla donde van a identificar los territorios de los 3 ejércitos de combatientes de la revolución, los villistas, constitucionalistas y zapatistas, y van a poner cuáles fueron los territorios de influencia de cada uno. Esto me va a dar idea de que ustedes ubican cuáles fueron los principales lugares que se desarrolló esta lucha armada, ¿verdad? Acto seguido, pues las recomendaciones que siempre se dan: gramática, ortografía, limpieza y sobre todo que usen su creatividad. El mapa conceptual, ustedes han hecho varios a lo largo de sus estudios de secundaria, entonces realicen un buen mapa conceptual, creativo, con el material que tengan a mano, a la mano. Es necesario, como siempre les he comentado, que realicen su carátula con los datos que se piden. También se deja pequeñas lecturas para que ustedes si estén interesados en aprender un poco más del tema, lecturas y un video que les va a dejar bien clara toda lo que ustedes tengan de duda. En la colaboración en familia, lo que ahora les pido solamente es que lo comenten y lo presuman, jóvenes. Es muy importante que ustedes estén contentos del trabajo que realicen y lo presuman con su madre, padre o cuidador. Siéntense orgullosos del trabajo que están haciendo. Y también les presento la bibliografía que yo mismo ocupé para poder realizar este proyecto y al final, y bien importante, que son los indicadores de evaluación. Los indicadores, ya saben, cada maestro tiene los suyos, cada materia así lo requiere. Yo en este caso les pido que se realicen las lecturas necesarias para completar las actividades. Es bien importante que se realicen las lecturas de manera concienzuda. Que elaboren el mapa conceptual siguiendo las indicaciones que se dan. El otro punto es que comprende los ideales del Plan de Ayala en la Constitución del 17 por medio de contestar las preguntas que están aquí en el proyecto. El siguiente sería: completa y ubica los estados del cuadro solicitado, que ya platicamos de él. Ya los otros serían parte complementaria, que es comentarlo, como les había dicho, cuidar las presentaciones, las gramáticas, la ortografía y entregarlo en tiempo y forma. ¿Verdad, jóvenes? Entonces, es bien importante que tengan presente que este proyecto es bien interesante, de verdad es una etapa de la historia nacional que se sigue estudiando, como les comenté. Entonces, espero que les guste, que lo lleven de manera correcta para que tengan una muy excelente calificación. Entonces, pues no hay más, me despido deseándoles lo mejor, que tengan muy buenos días de trabajo y nos vemos hasta la siguiente. Hasta luego.